Voy a permitirme solamente unas cuantas palabras antes de pasarles la palabra a mis dos colegas aquí presentes, a Radina Dimitrova y a nuestra invitada de hoy, que es nada más y nada menos que Cristina Rascón. Entonces, quien nos va a hablar sobre su traducción, bueno, sobre sus traducciones y en particular la de Anaïs Nin, del collage. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí, un público asistente, y también, bueno, saludamos a los colegas y amigos que no pudieron estar aquí, que nos están viendo a distancia. Voy a enmarcar rápidamente el ciclo, voy a presentar un poco en qué consisten estas charlas. La idea es acercar a los traductores con los lectores, con nuestros lectores, tratar de establecer un vínculo entre nuestro trabajo y aquellos que leen nuestras traducciones. En el sentido más amplio del término, la idea es no hacer pláticas de alta especialidad para otros traductores, sino sobre todo para lectores de literatura traducida. Hablar de los problemas que tenemos cuando traducimos, de cómo abordamos los textos, de qué es lo que nos encontramos en ellos, cómo resolvemos las cosas y cómo nos vamos compenetrando en el texto, etc. Cada traductor, los que han ido siguiendo las charlas, saben esto ya. Cada traductor aborda los textos de manera diferente. Entonces, bueno, la idea es justamente que Cristina, junto con Radina, con quien va a tener un diálogo, puedan hablarles de esto y sobre todo que se establezca un diálogo con ustedes. Entonces, bueno, la idea es darles la palabra después para que puedan también preguntar lo que deseen preguntar a Cristina. Y quisiera por último agradecer de nueva cuenta al Foro Expresarte de Librerías Gandhi, aquí en Miguel Ángel de Quevedo. Esta me parece que es ya la cuarta charla que se hace aquí. Entonces, se trata de un programa de charlas que no aspiramos a que sea un programa permanente, realmente. Entonces, bueno, iremos anunciando nuevas charlas. El proyecto incluye el establecimiento de una alianza con la RELI, que es la Red de Libreros Independientes, porque sobre todo lo que queremos es que se presente el traductor con su público en diferentes foros libreros, pequeños, medianos y grandes. Entonces ya van dos charlas que se hacen en otros foros de la Red de Libreros Independientes y este es el cuarto que se hace aquí en Gandhi. Entonces, pero bueno, el programa seguirá en otros foros y bueno, eso es todo por lo pronto. Entonces, bueno, tengo mucho gusto en dejar con ustedes. Radina se va a encargar de presentar a Cristina y bueno, las dejo con ustedes. Aquí están entonces Radina Dimitrova y Cristina Rascón. Muchas gracias. Muy bien, pues sin más preámbulo, les voy a leer ciertos puntos importantes del currículo de Cristina para no dejar nada fuera, aunque les juro que sí se está quedando bastante fuera, porque para poder prepararme para esta charla, que es por primera vez que me toca a mí estar dirigiendo una de estas, le solicité un currículum breve y uno largo, y el largo, créanme, es muy largo. Entonces, sí, de verdad fue una... Tuve varias sorpresas leyendo ese largo currículum, porque yo conocía a Cristina más bien en su faceta de traductora de literatura japonesa, de alguien que tiene un contacto muy íntimo a través de toda su vida con Japón,
Y yo soy sinóloga, yo hago estudios en China, por eso la he visto mucho en Colegio de México, etc. Y de ahí es de donde conocí su personalidad, pero little did I know, ¿no? Todo lo que se está escondiendo detrás del nombre Cristina Arascón. Yo nunca supe, por ejemplo, que ella tiene una tan contundente formación en economía. Así que permítanme leer unos extractos del currículum breve para que tengan un panorama. Es licenciada en Economía por el TEC de Monterrey, México, y maestra en Política Pública por la Universidad de Osaka, Japón. Osaka, ¿verdad? Osaka, sí. Ajá. Ay, perdón. Por la Universidad de Osaka en Japón, obtuvo un diplomado en estudios asiáticos en la Universidad Kansai Gadai, también en Japón. Es autora de los libros de cuento en voz alta, Hanami, Cuentagráficos, entre otros, del libro de haiku, Reflejos, del libro de minificción, El sonido de las hojas, del libro de haiku para niños, Zoológico de Palabritas, así como del libro de divulgación para entender la economía del arte. También tradujo del japonés los poemarios Sin conocer el mundo y 2000 millones de años luz de soledad de Tanikawa y Agendars de Suga, y la colección de haiku Flor del Alba de Chiyo Ni, ¿cierto? Este último en japonés, español y náhuatl, gracias a la participación de Mardonio Carballo. Del inglés ha traducido los libros 1000 poemas japoneses básicos de Fiyu, Sí. y la novela Collage de Anaïs Nin, que estamos presentando esta noche. También ha recibido el Premio Latinoamericano Benemérito de América, el Premio Regional de Literatura del Noroeste y Premio Libro Sonorense, así como un diploma de la Embajada de Japón y la Asociación de Ex-Becarios por su aporte a la relación México-Japón como escritora y traductora de literatura japonesa. También, algo que a mí me atrajo mucho la atención, tradujo y coordina el primer diccionario de palabras Kigo en español para escribir haiku. Lo pueden encontrar en el web sitio haikukigo.com, es así seguido con minúsculas. Fundó y dirigió también Scribalia, Escuela Global de Escritura Creativa. Lo pueden encontrar también en línea como scribalia.com, Scribalia con K. Y fue directora de la Coordinación Nacional de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL. Es miembro de la Asociación Mexicana de Ex Becarios de Japón, AMEG, y la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETRI, y del Sistema de Creadores del Arte, SENCA, se pronuncia, ¿verdad? Bueno, esto es una parte únicamente de Cristina Arascón, quien está hoy con nosotros con motivo de presentar un trabajo concreto, pero como ya ven, ¿no? Hay bastante más que presentar, ¿no? Antes de llegar a la obra concreta. Y como con ella acordamos anteriormente, vamos a llevar esta charla en forma de diálogo. Si algunos de ustedes han participado en charlas anteriores y han venido a este foro, o algunos de los demás, tal vez han podido ser testigos de que estas charlas se llevan de muy distintas maneras. A veces los traductores llevan su texto y lo leen, otras veces hablan, ¿no? Y esta vez lo vamos a llevar en forma de diálogo. Y yo, todavía, ¿no? Estando bastante clavada con el tema de la formación y de la economía y de tu desempeño como gestora cultural, sí empezaría por esta pregunta tal vez muy general, que tal vez demasiadas veces te han hecho, ¿no? ¿Cómo esta formación académica que pues no tiene muchos roces con la literatura, ¿no? ¿Cómo se entretejió con la literatura y además un desempeño en el ámbito de la literatura tan amplio, como yendo desde lo burocrático, llegando hasta lo personal? Porque eres gestora, eres también académica, enseñas, ¿no? Das cursos, traduces y tú misma escribes, ¿no? Esto es un desempeño dentro de la literatura muy, muy completo. Sí, muy esquizofrénico. Yo creo que al principio no encontraba yo misma la relación entre mis estudios y lo que yo veía como mi verdadera vocación y profesión a largo plazo, pero creo que la economía también tiene pues creatividad, belleza, ¿no? Estética, lenguaje, y poco a poco fui reuniendo mis mundos. Por ejemplo, el libro Para entender la economía del arte, con 2 ediciones, pues es un discurso económico.
pero habla del arte. Y entonces explico cómo los artistas vivimos en el pluriempleo y en otro tipo de situaciones, o cómo tomamos decisiones económicas y cómo los agentes editoriales, gobierno, etcétera, toman decisiones económicas sobre el arte. Y por esos años también estaba escribiendo un libro de cuentos economistas, le llamo yo, porque los personajes son economistas, piensan con fórmulas y gráficas y teoría económica, pero sus temas y sus pasiones son el amor, la pareja, el sexo, como cualquier otra persona, solo que en vez de recurrir a la religión o la psicología para explicarse a sí mismo o explicar el mundo, recurren a lo que ellos conocen, ¿no? Lo que estudian y lo que les explica quiénes son. Por ahí se conjuga. Y otra cosa es que quizá me ha servido la economía para tomar decisiones como escritora, para yo misma gestionar becas, solicitudes, bajar recursos, es decir, no le tengo miedo a las finanzas o a llenar formularios o a andar buscando quién puede colaborar con una edición, con un concurso literario, etc., ¿no? Como que me dio las herramientas economía para cumplir gestoría cultural y para llevar a cabo mis propios proyectos de artista. Yo creo que por ahí me sirvió de algo. Y cuando tuve el puesto de la coordinación de literatura en el INBA, sentí que también todo estaba conjuntado: política pública, economía, literatura, traducción, mi contacto con literatura indígena también, todo esto estaba como conjuntado, ¿no? Entonces creo que hay algo ahí de relación que todavía me falta explicarme poco a poco, pero quizá, ¿no?, este sentido organizacional de mi propio freelanceo, pluriempleo, como le queramos llamar, pues toma raíz, ¿no?, de una formación universitaria. Y sí creo que entre los cursos que das precisamente hay algunos que tocan esta parte, ¿no? Es decir, tú le ayudas a otra gente también a poder hacer este caminito, ¿no? A través de, primero, llenar formularios, buscar becas, buscar cómo realizar proyectos, ¿no? Entonces es una tarea muy, muy noble. Mencionaste algo que es muy interesante y tal vez no crean que nos vamos a alejar del tema central, pero creo que sí merece la pena, tal vez con un par de oraciones. Precisamente esto de las literaturas indígenas también me llamó mucho la atención. Si nos puedes decir con un par de oraciones de qué se trata, de qué fue, porque es un punto que de verdad urge mucho desarrollar. Sí, a mí me fascina la idea de viajar por otras literaturas, otros idiomas, otras culturas. Lo he hecho desde el japonés, desde el inglés, pero también me interesaba este contacto con las otras culturas mexicanas, ¿no? Y a mi regreso de Japón en el 2004 me propongo organizar un certamen que se titula Hyosa Kanoki, la palabra en el papel, en literatura, digo, en lengua yaqui. Y en el sur de Sonora creamos pues este concurso donde podías enviar tu texto en yaqui, en mayo, incluso en otra lengua indígena si eras migrante, y en español, de tal manera que no había segregación. Toda esta gestión del certamen yo la hice utilizando mis herramientas de la maestría en Japón, que es en política pública. También gestioné donaciones de empresarios, etc. Entonces empecé a comunicarme directamente con escritores en lengua yaqui, en lengua mayo, y a dialogar con ellos, ¿no? Entonces me quedé como con no sé, un sentimiento como de hay una similitud entre lenguas indígenas y asiáticas, entre las culturas asiáticas y las primeras naciones en México, en todo el continente americano. Creo que hay como mucho que rescatar de coincidencias, ¿no? Y que el mexicano en el fondo es asiático, europeo, africano, todo al mismo tiempo, ¿no? El americano y en particular el mexicano. Tenemos raíces de todas partes y me interesaba mucho dialogar con esa raíz. Y últimamente he estado participando en encuentros, en presentaciones, en programas. El diplomado en literaturas mexicanas en lenguas indígenas también fue algo que me interesó desarrollar, diseñar, ¿no? y crear desde esa plataforma nacional. Es más o menos lo que he trabajado. El libro de Flor del Alba, yo lo traduje del japonés al español y Mardonio del español al náhuatl, pero yo estudié náhuatl 6 meses para poder dialogar con él durante un año. Tuvimos reuniones cada mes
todos colaborar, cómo está quedando en español, cómo está quedando en náhuatl, cómo está quedando la ilustración, era muy colaborativo el trabajo. Entonces ahí me di una idea de cómo funciona, ¿no?, la literatura desde la creación y la traducción. Sí, efectivamente, es un libro muy bello. Yo lo vi en un diplomado donde participó Cristina en Colmex, así que búsquenlo por ahí porque estéticamente, ¿no?, y literariamente es un deleite. Y ya que tocamos el tema, ¿no?, de los múltiples viajes y de tus diversos avatares, ¿no?, sí, entre tantas culturas, las cuales abarcan Japón, Brasil, México, China, Canadá, Europa, bueno, seguramente cada uno de estos lugares hace cierta resonancia específica con partes, ¿no?, de tu ser. En Brasil encuentras una parte, sí, aquí en Japón otra. sí. ¿Cómo lo resumirías así en breves palabras? En Japón, esto. En México, aquello. En Brasil, así como juego de asociaciones, ¿no? Sí, fíjate, está interesante tu pregunta. Bueno, yo me acuerdo de una frase de Octavio Paz que dice que su biografía la podemos leer en sus obras y que los lugares que ha visitado, si tiene algo que decir sobre ellos, están en sus obras, ¿no? Y se me hace interesante porque en cada país que visito o en el que he vivido, pues suelen nacer minificción, cuento, poema, novela, traducción misma. Y cada país ha tenido su momento también, ¿no? No sé, ahora que este mes, octubre, sí, la semana próxima ya llegará a mis manos un libro que escribí en mis viajes por Brasil. Fui a una residencia artística en Brasil, pero ya estando allá, pues también fui a Argentina, Uruguay, me regresé a Sonora. Entonces el libro habla de todos estos, ¿no?, viajes y es más que nada la relación con el lenguaje, ¿no? ¿Qué significa pensar en español, hablar en portugués y cómo yo iba traduciendo cada cosa? Y también qué significa encontrarme con la tercera raíz, como le llamamos, la negritud, y siempre estar abierta a que yo soy de cualquier... Mi probabilidad como mestiza es magnífica, ¿no? Porque como no sé de dónde vengo, como todos los mestizos mexicanos, pues podría venir de ahí, y desde ahí me conecto muy honesta y lúdicamente, ¿no?, en el libro, o sea, en la vida y en el libro. Entonces me comuniqué mucho con Brasil desde ahí, desde su religión, etc. Entonces, bueno, así como asociación de palabras, Brasil fue para mí como magia, mucha magia. ¿Y Japón? Japón, híjole, es que también allá hay magia. Japón, ¿qué sería? Pues, híjole, yo creo que como una puerta, así, de manera personal, de Japón salté al resto del mundo, ¿no? O sea, yo fui a Japón a los 20 años por primera vez y yo iba a estudiar un año de intercambio y cuando regreso a los 21 había viajado por 21 países, gracias a Japón, desde ahí, ¿no?, desde toda la plataforma japonesa. Entonces como que vi el mundo, conocí personas de todo el mundo, tomé literatura japonesa, narrativa, poesía y teatro. Entonces como que regresé muy revolucionada. Para mí Japón es una puerta, sigue siendo una puerta. Otra cosa que me sorprendió que China también forma parte, ¿no?, de esta serie de países. China. Sí, ¿Qué? Estuve en China primero como turista a los 20 años y después en una residencia artística en el 2012 y China fue como diferente a Japón, sí. China fue un poco más estresante, yo creo. Sí, pero interesante. Así como asociación de ideas, buscar una palabra, no sé. Sí, a mí me pasa que con China sí es difícil, sí, a veces, encontrar una sola. A veces sentía confusión, pero también llegué a sentir hermandad, que es lo más bonito, ¿no? En cada país que voy, te digo, trato de buscar los lazos más que las diferencias. Y en China encontré personas que aunque las viera solo un día o 2 días, eran entrañables y dejábamos una huella. Yo no sé por qué a ellos así me lo dijeron, pero ellos a mí me dejaban una huella muy fuerte, ¿no? Poetas, músicos, estudiantes, que te abrían el corazón en un lugar amurallado, ¿no? Amurallado también en el lenguaje y en las formas de comunicación, porque no todo el mundo puede decir todo lo que piensa en China. Desde los viajes a distintos países, ahorita sí me gustaría brincar de aquellos viajes literarios más bien,
nos acabas de contar cómo tú has viajado a tantos lados del mundo, pero cuando de traducción se trata, muchas veces los libros viajan hacia nosotros y los libros te llegan. Concretamente este libro, con esta portada tan padre, ¿no? A mí me alegró mucho, es una alegría hasta verlo, ¿no? Muy bien. con tantos colores, ¿no? Tan llamativo. ¿Cómo viajó, cómo llegó este libro a ti? Sí, aquí se conjunta mucho de mi espíritu viajero. Yo estaba en Nueva York, sí, fue en Nueva York. Creo que estaba viviendo en Canadá, pero fui a Nueva York. Y estando en Nueva York, en una librería de viejo, en la calle, encontré una versión del 64, ¿no? La primera edición. Y la leí, y la leí, y la leí muchísimas veces. Y cada vez que la leía me sentía tan identificada con el personaje, con la historia, pero más que nada con la forma de narrar. Me hipnotizó la forma de narrar, porque yo pasé como 15 años viajando, de los cuales 5 no tuve casa, nada más una maleta de ropa, otra de libros y la mochila con la laptop. Y esa sensación de estarte moviendo y de que nunca vas a regresar, ¿no? O sea, yo estaba en China y conocí a esta gente intensamente, pero yo sabía que nunca, jamás la iba a volver a ver. Esa sensación me hacía vivir intensamente todo tipo de encuentro. Y eso lo sentía en este libro. Cada capítulo de Collages es sobre una persona, sobre un personaje, y ese personaje representa un país, una cultura y un idioma. Y en 5, 10, 15 páginas recorre al personaje por fuera y por dentro, y cultural, históricamente, lingüísticamente, estéticamente. Y sale de ahí, y el siguiente capítulo es otro personaje con otra historia, y a través de ese personaje viajamos a su país de origen, su familia, su cultura, todo se termina en las 10 páginas. Siguiente capítulo, otro personaje de otro país con otros demonios, y nunca regresa a ninguno de los previos personajes. Y yo decía, esto es viajar, esto es. Entonces la leía y la leía hasta que dije, no, yo la tengo que traducir, porque la sensación del viajero es esa, ¿no? Intensamente conoces, intensamente te separas. Cuando regresé de Japón en el 2004, yo siempre decía, es que me morí, o se murieron todos, ¿no? Porque ya no está nadie de mi gente, aunque sigan vivos en otros países. Y sí regresa al final, menciona algunos personajes del inicio, del medio. O sea, al final sí trata como de cerrar, ¿no? Esas presencias, de alguna manera. Los invita o se comunica o los recuerda o algo así, ¿no? Y eso es también algo que nos pasa, ¿no? Me tranquiliza que siguen vivos todos esos encuentros, pero la verdad es que no los voy a volver a ver. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre viajar y morir a veces, no? Es como, ¿no? Eso es muy fuerte para mí. Entonces, esta novela para mí fue un llamado. Realmente la traduje porque quería traducirla. La descubrí en el 2007, conseguí por fin los derechos de traducción en el 2015-2016, la terminé de traducir en 2017 y salió a la luz en diciembre de 2018. Toda una lección de paciencia. Una larga historia, sí, y de obstinación. Sí, estaba yo muy obstinada en que lo lográramos traducir, en conseguir los derechos, ¿no? Todas las cartas y todo, y conseguir una editorial, y que esa editorial pagara los derechos, pero que no me sacaran del proyecto, porque del inglés, pues hay muchas personas que podrán traducir del inglés, ¿no? Del japonés yo me defiendo mucho, pues, ¿no? También como sinóloga, pero decía yo, por favor, o sea, quiero yo ser la traductora, es que necesito traducir este libro. Es como no es que yo lo hubiera podido escribir, pero yo lo hubiera deseado escribir, ¿no? Entonces denme chance de traducirlo. Bueno, pues prácticamente ya adelantaste la otra pregunta, ¿no? Otra serie de preguntas que iba justo en torno a esto, ¿no? Con respecto a este libro, porque yo no lo he leído, yo nada más leí resúmenes, etcétera, no me informé sobre el libro porque no lo he leído, y me di cuenta que, pues, contraponiendo, ¿no? con tu currículo, dije, tienen bastante en común las dos, ¿no? En el respecto de viajes, ¿no? De traslados, de encuentros seguramente con muchas personas. Entonces, con respecto a este libro, porque en tu caso sería muy difícil, ¿no? Hablar de, en cada proyecto que tomas en tus manos, qué tanto eres la traductora y qué tanto eres la autora, así que seamos concretos. En este proyecto concretamente,
tal vez tuviste un poco, ¿no?, de las ganas de ser la autora, entonces en, Sí. en la traducción, ¿qué tanto te apoderaste de este papel de autora? ¿O te limitaste con el papel de traductora más puntualmente? Fíjate que al igual que en la creación, cuando tú estás creando un texto, el texto manda, ¿no? Yo sentía que el texto mandaba, que fuera muy nítida, muy clara, muy apegada a la versión original. Entonces, además del inglés al español, demandaba menos decisiones autorales que cuando traduzco del japonés, poesía, ¿no? Entonces estábamos cambiando de idioma, ya no es japonés, ahora es inglés, ya no es poesía, ahora es narrativa. No por eso me sentía limitada, pero sí me sentía como, no sé, si estás navegando y tienes la ruta clarísima, esta novela. Estás navegando, no traes brújula, pero llegas, esta es poesía japonesa, ¿no? Entonces yo sentía que era fácil de seguir el texto, ¿no? Y no me pedía que inventara yo tantas cosas como a lo mejor en un texto que viene de ideogramas, que viene de otra construcción. Y creo que aquí lo difícil era lograr un ritmo, ¿no? Una musicalidad adecuada en español, que no chocara al lector hispano y que lo envolviera como envolvía al lector anglosajón, ¿no? El inglés tiene mucho como de hipnótico, el alemán también, como en la forma de pronunciar. Para mí, que no los hablo, me enlazo con el sonido. Entonces, cuando lo traduje al español, decía, bueno, quiero esa intensidad, ese ritmo, pero que no se escuche afectado en español, ¿no? Que no se escuche, esa rima interna, tenía que luchar contra eso. Y bueno, hablando, ¿no?, de esta autora y de sus obras, yo también me enteré que varias realmente se han publicado mucho tiempo después, Sí. ¿no? Han sufrido una tal vez injusta, pero en su tiempo, ¿no?, entendible censura porque son altamente eróticos. Entonces, esto tuvo cierto impacto sobre ti, como de tener en tus manos, ¿no?, un material especial, ¿no?, específico. Y además, otra pregunta, ¿no?, que va ligada, luchaste mucho para que se realice el libro y duró mucho tiempo. Sí. ¿En este tiempo fuiste adelantando partes de la traducción o sí te esperaste a que se consiga todo y luego arrancaste con la traducción cuando ya tenías asegurados editorial, derechos, ¿no? Son dos preguntas, ¿verdad? Exacto, una emocional y una empresarial. Ya nomás me acuerdo de la segunda. A ver, ¿cuál era la primera? La primera era si te sentías como con un material especial, ¿no? Sí. Por haber sido prohibida, por ejemplo, la obra o digamos, dejada fuera y no publicada durante décadas. Creo que otra obra, no esta precisamente, pero otra, se espera unas 3 décadas casi para ser publicada. Sí, esta, lo que me fascinó, lo que me atrapó mucho también, además de la forma en que narra, lo que narra, era, caray, esta sí es ficción, ¿no? Porque Anaïs Nin suele escribir sobre sí misma, autoficción, no realmente autobiografía en sus diarios, y Delta de Venus era exageradamente erótico, ¿no? Porque era más con fines comerciales, pero esta es ficción a secas. Entonces es un personaje que no es ella, son textos no necesariamente eróticos, muy leve el erotismo, están basados en personas reales, cada uno de los personajes. Hay también citas a personajes históricos como referencia, como fulanito fue un maestro, ¿ok? Entonces está construyendo desde la ficción una realidad muy próxima. Y como la mayoría de los personajes son personas entregadas a una pasión, sea cocinar, hacer collages, hacer ropa, pintar, cantar, bailar, cada personaje es tremendamente apasionado, ¿no? Yo sentía que sí estaba ante un material especial porque era otra faceta de Anaïs Nin como artista. Entonces también yo, que escribo ficción, quería traducir la ficción de Anaïs Nin, ¿no? Me interesa, si me haces escoger, me interesa más esto que un diario, porque estaba creando un lenguaje de ficción, es decir, a veces el ritmo, las imágenes poéticas, muy obsesivamente la traslación de disciplinas de artes visuales, técnicas de artes visuales, también las estaba trasladando
a formas verbales, ¿no? A técnicas de expresión literaria. Entonces todo eso se me hacía a mí también apasionado desde un punto de vista de creadora. Entonces por eso más ganas me daban, sí me sentía ante un material especial. Es una apuesta de técnica narrativa, artística y única de Anaïs Nin. No se parece a ninguno de sus otros libros. Sí es especial. Lo otro es que sí traduje, primero lo leí muchas veces. Yo creo que los primeros 5 años era solo leerlo. Por ahí del 2012, 2013 ya empecé a traducirlo y traduje los primeros 3 capítulos. El primer capítulo en particular tuvo varias revisiones, ¿no? De parte de amigas editoras, escritoras y agentes literarios, o sea, le dieron su revisión. Y ya después, cuando llegó a Calle Arena, estaba muy bien preparado ese primer capítulo y los otros 2 trabajados. Entonces con Calle Arena llegué al arreglo de que iba a haber 3 entregas o 4, no me acuerdo. Entonces yo ya iba avanzando, entregaba una y ya iba avanzando en la otra, entregaba la segunda y ya había empezado la tercera. Ya ahí sí fue como un año entero, era mi proyecto principal de trabajo. Y ya que hablaste tanto de los personajes, ¿no?, que conforman estos collages o collage, los temas, collage, ¿de qué temas es el libro? Porque de los personajes, ¿no?, ya supimos un poquito, pero ¿qué temas podemos ubicar? Bueno, el primer tema es el arte, ¿no? El artista que le apuesta su vida al arte y el viaje, el pasar por el mundo, apropiándose intensamente de cada instante y dejándolo ir también. Y el amor, pero un amor extraño, porque la protagonista, que es una pintora, se llama Renata, se enamora de un hombre que siente preferencia por otros hombres. Yo no sé si es homosexual o bisexual, pero a ese hombre le gustan los hombres. Entonces ella sufre mucho el abandono cíclico de esa pareja, porque él dice: necesito algo más, algo que aquí no puedo encontrar, y desaparece, se va y desaparece. Ella está dispuesta a tolerarlo, a vivir con eso, pero no a que su pareja desaparezca, ¿no? Entonces eso era lo más difícil para ella, y en varias ocasiones lo busca, lo sigue. A veces dice: no, ya no te voy a buscar más, ¿no? Y también al principio habla un poco de la relación con el padre, muy breve, una relación sutilmente incestuosa, aunque no es el tema del libro, pero nos recuerda a los demonios de Anaïs Nin, ¿no? Y incluso al final, cada capítulo o cada personaje se apasiona por una forma artística, ¿no? Incluso culinaria. Pero al final ella quiere hacer una revista, y ahí es la pasión de la gestoría cultural, ¿no? La pasión de quien quiere hacer una revista, invitar gente, pagarles, le da gusto pagarle a sus cuates artistas. Está también interesante, ¿no? Creo que por ahí van los temas de Anaïs Nin en el personaje de Renata, ¿no? Que viaja desde Viena. Renata es austriaca, aparte yo viví en Viena también 5 años, entonces que empezar en Viena se me hacía muy fuerte. Que viajan a México también, y a un México del norte, de donde yo soy. O sea, no, a mí esta novela sí me hablaba: tradúceme, por favor. Y yo decía: wow, o sea, yo he estado en Viena, yo he estado en Baja California, yo he estado en Ciudad de México, yo he estado en Estados Unidos, yo he viajado como ella. Tiene el personaje de una mujer japonesa que no, o sea, excelente. Dije: sí, así es una mujer japonesa, así se mueve, así habla, así piensa. Y yo así: ¿a qué horas fue Anaïs Nin a Japón? Sí fue, pero en realidad es esa japonesa que conoció en Estados Unidos la que supo narrar. Ella supo narrar los personajes a tal grado que alguien de ese país se siente identificado, ¿no? Pero bueno, yo me perdí un poco. Sí, esos serían los temas, yo creo. Sí, me imagino que este libro predispone que se pierda uno entre sus laberintos, ¿no? Sí. Me recuerda mucho cosas que Selma Ancira dijo en su plática, en otra charla que organizamos. Ella precisamente insiste mucho en irse a los lugares de los cuales hablan las novelas que traduce. Así que
Yo decía, Contigo realmente ya se había dado de antemano, ¿no? Ya habías estado en los lugares de los cuales estaba hablando la autora, así que realmente no fue ir y satisfacer una necesidad y ir buscando cosas, ya las tenías como entretejidas en tu propia experiencia. Pero a mí más me gustó esto del abandono emocional de este hombre bisexual. Si concebimos así un libro, ¿no? Tú le echas ganas, le das 10 años de tu vida, lo buscas, lo relees 10.000 veces, luego lo traduces, lo entregas, estás ahí temblando, tiritando de que no te lo quiten y no lo den a alguien que apenas no sacó el first certificate in English, etcétera, ¿no? Entonces, cuando este libro no sale y ya es publicado, ya es un ente, una persona en sí, anda en las librerías, tiene su vida, no se siente así como un abandono emocional de que ya desapareció de mi vida y hay un vacío y ¿por qué te me fuiste? Y quiero seguirte traduciendo. No, es más como, no, lo siento como, ya, para mí es algo que necesitaba hacer, ¿no? Entonces ya, lo hice, me descansé de verlo ya por fin publicado, descanso de hojearlo en español y revivirlo. No siento vacío, al contrario, no sé, yo no soy madre, pero a lo mejor eso sientes cuando tu hijo se gradúa de licenciatura o algo así, o sea, ya salió, ¿no? Y cuando viene con la novia, ¿no? La licenciatura creo que queda corta. No, entonces me alegra mucho que tenga vida propia. Sé de personas que han comprado la novela, por ejemplo, en Sonora, que ya hay Gandhi, ¿no? Que me dicen, la compré aquí en Gandhi, ¿no? Tu novela. Yo, ¿cuál novela? Yo no he publicado novela. La de Anaïs Nin. Y yo, mi novela de Anaïs Nin, órale, va, ¿no? La traductora es la autora. Sí, ¿no? Dije, qué padre que me digan eso, ya encontré tu libro, ¿no? Estuvo padre. Sí, yo estoy muy contenta de que se haya logrado y para mí era un demonio que necesitaba cerrar, tal como es una obra de creación propia, ¿no? O sea, cuando así me he accidentado o algo, digo, no he terminado mi novela, no me puedo morir ahorita. Entonces, igual así con este libro, era un pendiente muy grande. Entonces sí, como que un poquito eres la autora. Sí, un poquito. Soy la autora de la versión en español, ¿no? Una vez que presenté el libro, ¿qué libro era? Sin conocer el mundo, del poeta Shuntaro Tanikawa, lo presenté en la Embajada de México en Tokio y fue el poeta Tanikawa de 90 y tantos años. Y en las preguntas y respuestas él decía, no, pregúntenle a Cristina, ella es la autora del libro, no yo, ¿no? Del libro en español. Y dije yo, ay, qué responsabilidad tan grande, no, yo soy la traductora, usted es el autor. Dijo, no, la autora del libro Sin conocer el mundo es Cristina Rascón, el autor de Seki Shirazo en japonés soy yo. Entonces, una vez más, creo que ahí cuando estoy traduciendo poesía y traduciendo el japonés, sí involucra para mí un reto mayor de creación, de qué voy a hacer yo con el lenguaje. Y aquí sentía que estaba como más claro el camino. Entonces, sí, soy la autora de la versión en español, pero la guía de Anaïs Nin, su ritmo, su inglés, que es un inglés muy latinizado, porque pues ella viene de los mundos del español y el francés en realidad, fue un inglés que para mí era muy hermano también, ¿no? Entonces era una traducción más dócil, ¿no? No tan demandante, no tan exigente como el japonés. Sí, definitivamente. Bueno, para yo también satisfacer un poco, ¿no?, mi manía china, ¿no? Ajá. Y regresar un poco también el tema a esta batalla, ¿no?, con los caracteres, con los ideogramas, ¿no?, que es una dura batalla y siempre vamos ahí medio ganando, medio perdiendo, ¿no? Pero una de las cosas más interesantes que leí sobre esta autora es que ella se inscribe de cierta forma en esta corriente del imagismo ¿no?, de Ezra Pound, ¿no?, quien lo describe, ¿no?, como el detalle luminoso, buscar el detalle luminoso. Sabemos que él estaba traduciendo poesía china sin realmente saber chino, Sí. ¿no? Entonces en esta novela, ¿no?, que tal vez tiene bastante de detalles japoneses sin que sean japoneses, ¿no?, el carácter del personaje principal y tal vez muchos otros detalles por ahí. ¿Cuál fue este detalle luminoso, ¿no?, que presentó tal vez mayor reto, o fue la mayor delicia que se te quedó ahí clavado justo como una pelucita de luz que te dio aún más alegría, ¿no?, de haberlo traducido y conseguido
después de tantos años de batalla? El detalle luminoso fue el ritmo, porque es un ritmo distinto a los diarios de Adulta de Venus, es un ritmo tántrico, así, mántrico, no sé, es como hipnótico, ¿no? Y es un inglés que no es un inglés cotidiano, no es como habla la gente en Estados Unidos. Ese inglés que venía del español y del francés, que viene de la alta poesía, ese inglés yo lo quise traducir a un español que no sonara como el español que hablamos a diario y que me diera este ritmo, esta cadencia hipnótica, ¿no? Claro que lo lees y dices está traducido, pero bueno, también se escucha natural, no quería que fuera algo antinatural. Pero a la vez sabes que estás leyendo algo en otro lenguaje, o sea, en un español que representa un lenguaje de creación literaria, un lenguaje poético. Entonces ese fue mi gran delicia, ¿no? Construir en un español en narrativa, que era un español poético, pero que viene de un inglés que trae un planteamiento también muy claro del lenguaje. Es un lenguaje entrañable, como que parecería que narra con candidez. Un alumno a lo mejor de prepa se contagiaría de la forma en la que está escrito, pero los temas no son para esa edad realmente. Sí, le va a gustar a alguien de prepa, sí, pero de adulto el tema te va a llegar muchísimo más, ¿no? Así como a veces algunos textos escritos en español directamente pueden jugar, ¿no? Con el ritmo, con las sensaciones, a la sencillez, pero en realidad son complejos. Entonces eso es lo que pasaba aquí. El ritmo me quería seducir con sencillez, pero el contenido era complejo. Y ese fue. Y ahora respecto al imajismo, sí, también me conquistó muchísimo la idea de que el narrador aquí está buscando la imagen, ¿no? Y el haiku, la poesía japonesa, la poesía china también se basan en la imagen. Y como yo estoy trabajando poesía japonesa, imagen, de repente me llega un libro de narrativa que trabaja imagen, pues también ahí yo estaba, ¿no? Muy convencida de que era mi idioma, era mi lenguaje, el que estaban tratando. Y cada personaje es estéticamente descrito, ¿no? Pero con imágenes, como decía Ezra Pound, con imágenes en movimiento, no con imágenes de descripción estática. Y ya que lo tienes en tus manos, no lo estás como acariciando, abrazando, se ve el amor que le tienes a este libro. ¿Te puedes acordar ahorita algún lugarcito allá, un par de frases, ¿no? Para realmente darnos un ejemplo de este lenguaje? Sí, claro. Sí, claramente. Porque se ve que lo disfrutas así, el contacto con este libro, pues que nosotros también tengamos un roce, aunque sea por la superficie, para sentir este ritmo o percibir alguna imagen. Tú elígelo, la extensión también tú determínala, tal vez de repente también depende del tiempo. Estamos a tiempo, ¿verdad? Sí podemos leer algo, ¿ok? Generalmente no el inicio, pero les voy a leer la médula del texto, que es cuando Barda, un pintor griego que sí existió, nos muestra su vida y sus collages, precisamente. O sea, Barda es el que hace collages de mujeres, y aunque nunca te lo explica como en el haiku, el contrastar el título del libro con los collages de Barda nos dice que la artista Renata es la que también está en cada capítulo haciendo collage artístico de cada personaje, generalmente mujeres. Hay muchas explicaciones como que poéticas, de estructura literaria muy inteligentes por parte de Anaïs Nin. Dice: Barda vivía en un ferry adaptado como casa en Sausalito y navegaba por la bahía en su propio velero, así que fue toda una sorpresa verlo llegar al Paradise Inn en una camioneta vieja con sus collages más nuevos para una exposición. Los collages no son viajeros marítimos. Los descargó en la entrada y los apiló contra la orilla de piedra bajo la luz. Los collages eclipsaban el sol, el mar y las plantas. Los azules laminados atenuaban las refracciones del océano y lograban que éste fuera pesado y opaco. Sus agudos verdes vibraban, causando que las plantas parecieran muertas y las flores artificiales. Sus rayos dorados hacían palidecer a los del sol. Barda vestía a sus mujeres con pequeñas piezas de algodón y de seda,
Las envolvía en radiaciones con tijeras, pegamento y una pizca de pintura. Los colores del artista respiraban como carne viva y las finas líneas hiladas pulsaban como nervios. En sus paisajes de alegría, las mujeres se convertían en flores resistentes y las flores en mujeres. Eran tan aromáticas como si se hubieran pintado con tomillo, azafrán y culo. Eran airosas y transparentes, cargando sus ciudades de noches arábigas como bufandas nebulosas en sus cuellos translúcidos. Pues como ven, la textura de la narración es plástica, ¿no? Y es otra forma de narrar. Eso me gusta muchísimo. En la forma de narrar está el personaje Barda, ¿no? El personaje Barda, que es pintor y que se comunica a través de los materiales y los colores. Por lo tanto, la voz narrativa también se comunica a través de plasticidad, ¿no? de materiales y colores. Si quieren les leo otro para que vean cómo cambia. Ahí está hablando ese narrador en tercera persona, ¿no? Pero les leo un pedacito de Nobuko, porque Nobuko es lo máximo. Nobuko es una danzarina, una bailarina japonesa. Y claro, también hay capítulos que suceden en México. Se supone que están también en el norte, en Baja California, porque pasan en carro, pero también están en Guerrero, en Zihuatanejo, Acapulco, en esa zona. Se me perdió un poco. Y ahorita la vi. Aparecen todos, el chef francés. Sí, se me esconde. ¿No está más hacia el final, Cris? Aquí está. En el 111, aparte es mi número de la suerte. Nobuko era pequeña y refinada. Su cabellera era pesada, negra y brillante, recogida sobre un cuello delicado y ondulaba afablemente como en un grabado clásico japonés. La inmaculada piel dorada en la nuca expuesta por el cuello abierto del kimono atraía la vista con una delicada cualidad complaciente y habría sido declarada con toda justicia una zona erógena. Tenía una voz melodiosa como de niña, una risa como de campanillas y una forma grácil de sentarse y de pararse, creando un deleite estético. Sus ojos eran pequeños, estrechos, intensamente brillantes. Su nariz casi no tenía hueso, como la nariz de un bebé. Mantenía un equilibrio precario entre hada, mujer y niña. Su rostro era el rostro de la luna convertido en mujer. Su habla era ligera y sin aliento, con un tono de voz que iba desde el arrullo de una paloma hasta la risa de una colegiala en lugares prohibidos. Sigue describiéndola, después charlan sobre su vida. Y una carta, es decir, la voz de la japonesa, ¿no? Llegó otra carta en papel naranja porque el sol había salido. Mi planta, que es una simple ficus elástica, está creciendo con energía y me dice que la primavera ha llegado. Sé que este es el final de la etapa más querida y emocionante de mi vida. Me refiero a dejar Estados Unidos y sumergirme en el mundo del teatro japonés, y este es un sentimiento muy extraño y complejo. Juventud, pasión, sueños y un largo futuro. Me atemorizan. Una responsabilidad muy grande. Si terminara como una buena para nada, Renata, la otra noche me impresioné profundamente al darme cuenta de que si amas a alguien más con todo cariño, por ejemplo mis padres, mi hermana, no puedes ni siquiera tener la última libertad que has de poseer, la libre decisión de la muerte. Renata podía ver a Nobuko atrapada en su envolvente kimono, las amplias mangas como alas cerradas sobre su cuerpo, los pies en algodón blanco y sandalias buscando sacudirse de su ritualístico pasado, las formas meditativas de reflexión, las estilizaciones contenidas, y se preguntó si podría ella emerger de siglos de confinamiento. Nobuko escribió: no pude escribirte ayer porque estaba lloviendo y no encontré ningún papel color gris perla que combinara. Te los juro, viví 5 años en Japón. Así es.
O sea, así es el peso de la cultura en un individuo. Entonces me dejó muy impactada que conociera hasta la médula una cultura tan críptica, ¿no? Muy buen trabajo de Anaïs Nin. Pues gracias por compartirnos esta imagen de esta mujer que está entre, hasta me los anoté, hada, mujer y niña, ¿no? Es un collage bastante particular. ¿Collage de qué es, Cristina? ¿Entre qué y qué y qué está? ¿Ah? Mi collage, el collage que eres tú. Sí, no manches. Sí, no puedo dejar de ser sonorense del desierto, pero Japón me tiene como muy marcada. Sí. Siento que yo sería como de muchos pétalos de flores de diversos países, pero ninguna raíz realmente. Una vez leí que en los huesos de ciertos hombres de la prehistoria se sabe por lo que comió en qué zona vivía. Cuando leí vive en un avión a China, y dije, se la van a ver difícil conmigo, porque en el mismo hueso de los mismos días, en una semana estuve en 5 países diferentes: México, Estados Unidos, Japón, China, en una semana. Y dije, no van a saber, o sea, si ahorita se acaba el mundo y analizan mis huesos, o yo me muero y analizan mi hueso en 200 años, van a decir, pues ¿dónde vivía? O sea, si en los mismos días comió en 5 lugares diferentes del planeta. Entonces ese sería mi collage. Yo realmente me identifico mucho con este tema, ¿no? Después de haber vivido contundentemente en 3 continentes, ¿no? Sí. Entre Bulgaria, China y México. Sí, pobre de aquel que analiza, ¿no? Esos van a pensar que somos extraterrestres. Sí. Así, no. Si a los demás nos trajeron, ¿no? Como raza humana los extraterrestres, estas 2 vinieron solitas. ¿Quién sabe de dónde? La de Cristina eran de donde mismo. Sí, esto sí que es un tema compartido, ¿no? Eso de ser flor de demasiados pétalos y realmente no tener raíz. Pero bueno, ahorita ya abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Ya le estamos pasando, ¿no? Después de escuchar toda esta temática tan fascinante, pues esperamos algunas también preguntas fascinantes de parte de ustedes, ¿no? Y especialmente Cristina, yo no, pero sí, atrévanse, pregunten, porque sí, todo, desde ella misma, su trabajo y este trabajo concreto, ven que hay mucho que explorar. Déjame el micrófono, porque conoces. Hola, buenas noches. Gracias. Soy Fanny, vengo de Escritoras Mexicanas. Yo quisiera saber qué parte de Cristina se queda en este libro. Esa parte de la mujer viajera, la mayoría de los personajes son mujeres viajeras que se encuentran y ¿no? Se van, dejan esa huella, ese halo ahí, ¿no? Esa parte mía del movimiento, pero de esa entrega tan intensa que te lleva hasta la médula de cada país, lengua o persona que conoces, ¿no? Con eso me identifiqué, con ese viaje sensorial tan intenso. Muchas gracias. Hola Cristina, pues buenas noches. Gracias. Muchas gracias a las 2. Es bien interesante verlas interactuar en este diálogo. Radina, tú traduces chino, eres búlgara, vives en México. Cristina, tú eres sonorense, de Hueso Colorado, me consta. Traduces japonés y bueno, es fascinante. Muchas gracias. Pero quería preguntarte, Cristina, ¿qué fue lo que más te costó? Es decir, trasladarte al inglés sobre todo, porque bueno, hablaste con bastante amor de este libro, de este proyecto, que fueron muchos años. Esa es como la segunda parte de la pregunta. Pero la primera sería un poco, ¿cómo fue que llegaste, cómo aterrizaste en el inglés si tú eres traductora de japonés?
y cómo pudiste resolver, digamos, este distanciamiento de tu lengua de trabajo común y corriente, pues, y además en un género distinto. Porque bueno, hablas de ficción, etcétera, todo eso como sí quedó claro, ¿no? Pero esa parte me resulta interesante, es decir, el traslado a otra lengua. Y la segunda parte de la pregunta tendría que ver con cómo fue que duró tanto tiempo para la publicación, o sea, ¿por qué te llevó tanto tiempo? Porque eso también, es decir, ¿a quién tuviste que convencer? ¿A quién tuviste que seducir? Sí. En fin. Intimidades no. No, lo que pasa, lo que se tardó era que no encontraba los derechos. Se supone que todos los derechos de Anaïs Nin, según los lectores hispanos, la gente del medio, no, esos derechos los tiene Siruela, olvídalo, no vas a poder con ello. Y yo escribí a Siruela y pues, creo que ni me contestaron, pero no me acuerdo, la verdad. Pero después dije, cada año me regresaba la obsesión y googleaba en español, hasta que un día googleé en inglés. Y di con la fundación que tiene los derechos de Anaïs Nin en inglés, en California, y les escribí en inglés, soy mexicana, quiero traducir esta novela de inglés al español, ¿qué tengo que hacer? Y a mí en la vida siempre hay americanos que me han ayudado, en Japón, en China, en Egipto, los americanos cultos, relacionados con la literatura, con Japón, con la educación, siempre me han apoyado. Y tal como lo esperé, súper amistoso, súper friendly, súper solidario, me dijo, conmigo tienes que hablar, porque yo soy dueña de todos los derechos. O sea, resulta que sí compró Siruela los derechos en español, pero para tales obras, no está Collages, o sea, tú sí lo puedes traducir. Y ya me puso un precio bien alto, y yo, no, mira, aquí en el tercer mundo, ¿cómo te explico? Editoriales independientes, la beca de Protrad, y ok, entonces me bajó el precio todavía, ¿no? Y le dije, llevo desde el 2007 queriendo encontrar, no, es que es conmigo, y era en inglés, en español nunca ibas a encontrar información. Me estás dando una muy buena idea, a lo mejor tengo que poner esta información en otros idiomas, siempre se me aproximan en inglés para traducir al francés o así, ¿no? Y dije, ¿cómo no se me ocurrió antes buscar copyright en inglés, ¿no? O rights, ¿no? Translation rights, en fin, di con la fundación. Y con él fue con el primero, él me canalizó con los que en España, con la agencia que en España llevaba los derechos de Anaïs Nin, o sea, como la sucursal de los de Estados Unidos en España, con el que iba a hacer el contrato y todo en español. Ah, bueno. Y después yo contacté a Calle Arena con la agencia española copiando el de Estados Unidos, y siempre yo ahí, ¿no? También. Y yo, sí, por favor, póngale ahí que va a ser Cristina Rascón. Y entonces el de California me decía, entiendo tu preocupación, yo también creo que debe ser tú, porque tú conseguiste los derechos, ¿no? Entonces él me apoyaba mucho para que quedara claro con las otras dos partes, editorial y agencia en España, pues que yo estaba detrás de la gestión. Pero me tardé muchos años en que se me ocurriera buscar la información en otro idioma, no en español. O sea que no sé, no se me ocurrió realmente. Y lo otro es que mi relación con el idioma inglés pues es todavía más antigua que mi relación con el idioma japonés, porque yo crecí en la frontera, Sonora, Arizona, y desde niña el inglés ya era mi segundo idioma. O sea, yo en la prepa ya era casi bilingüe, ¿no? Y leía obras literarias, filosóficas, exponía en clase en inglés, en fin, ¿no? La mitad de mi familia paterna vivía en Estados Unidos, entonces yo iba cada mes a Estados Unidos, y aunque no estudié en Estados Unidos, sí jugaba con niños de ahí y con adolescentes, o sea, siempre mi relación era en el inglés de la vida diaria, y también pues toda la idiosincrasia americana, ¿no? O sea, toda la cultura americana la viví a través de mi familia, que era mexicoamericana. Y cuando me voy a Japón, mi primer año de los 20 a los 21, mis clases eran en inglés. O sea, yo llevaba economía en Japón en inglés, literatura japonesa en inglés, teatro de Japón en inglés. Y todos los libros, los primeros libros que leí de literatura japonesa ese año eran en inglés. Entonces me acuerdo que se sorprendían mucho porque yo estaba leyendo en literatura pues, lo más difícil que había leído yo ya, con así mis diccionarios inglés-español.
Pero además, como era literatura japonesa, pues comprábamos los libros en japonés y leíamos pues tan siquiera un párrafo, un capítulo, y entonces tenía mi diccionario de japonés-inglés, porque no había japonés-español, eran muy precarios. Entonces tenía mis libros en japonés, que descifraba japonés-inglés, y mis libros en inglés, que descifraba inglés-español. Y era todo un caso. O sea, jocosamente se burlaron de mí, ¿verdad? Y lo que aprendí fue que conforme pasaba un mes, 2 meses, 3 meses, cada vez necesitaba menos el diccionario. Y dije, wow, o sea, ya le estoy, hasta que ya no necesitaba diccionarios, ¿no? Ya leía directo, digo, sí, claro, a la fecha quizá lo voy a usar. En inglés, probablemente 1 o 2 palabras en un libro, en japonés muchas más. Pero ya podía no cargar los otros gordotes, los diccionarios, y ya nomás leía el libro, subrayaba 2 o 3 palabras y los veía en mi casa. Pero era así como cuando la gente trae un lente así muy gordo, pesado, así eran mis diccionarios, eran mi miopía lingüística. Y así yo con mis diccionarios, ¿no? Y entonces ese año que viví en Japón, todas mis exposiciones, trabajo en equipo, ya era a nivel universitario de Estados Unidos, porque los que venían de intercambio de Estados Unidos tomaban créditos para su universidad. Y ahí también, o sea, me tuve que parar a exponer y que todos se rían de mí y corregir mi inglés. Y entonces de pronto yo salía con palabras muy elegantes que nadie entendía más que los mexicoamericanos, como refuge, que es refugio, me acuerdo. Ellos dirían shelter, ¿no? Entonces dije, o sea, primero era como la mexicana que apenas habla inglés, y ahora es la mexicana que habla en inglés muy elegante, ¿no? Entonces cuando leí este libro en Disney me acordé de eso y dije, es que este es nuestro inglés. El que es muy elegante en realidad es muy hispano, muy latino. Me comuniqué mucho con eso. Pero bueno, entonces empecé, yo también tenía que escribir mis ensayos, todo en inglés. Entonces cuando regresé a los 21 yo ya tenía el nivel de Universidad de Estados Unidos con mi inglés. Entonces ya de por sí también para irme a Japón nos pidieron un examen, el TOEFL más alto de mi universidad, lo obtuve yo, y por eso también me propusieron para la beca de Japón, porque nadie estudiaba japonés. Entonces yo me fui con inglés a Japón y todas mis clases eran japonés-inglés. Entonces yo el inglés ya era como parte de mi vida, casi como el español hasta la fecha. Pero yo desde el principio dije, inglés lo puede traducir otra gente, mejor traduzco el japonés. O sea, como dices, la lengua de trabajo. Mi visión profesional fue, económicamente hablando, la escasez de un recurso bien hace que sea más cotizado. Y dije, no, voy a traducir del japonés porque es algo que gracias a que ya estudié 5 años japonés, pues puedo empezar a hacer. Pero el inglés, pues a lo mejor alguien más lo puede hacer, ¿no? Pero cuando vi esta novela dije, no, es que quiero traducirla, y del inglés y de su inglés, de este inglés tan particular con el que me identifico. Entonces sí me han llegado ofertas de traducir otros libros del inglés, pero si no es un libro que me apasione, mejor digo no, pues mejor traduzco, en esos 6 meses mejor traduzco un libro de haiku o de poesía japonesa o de minificción japonesa, porque me apasiona más y porque es más mi área, ¿no? Es más, eso es lo que me quiero especializar. Pero no descarto seguir traduciendo el inglés. Ahora, a mí me encantan los idiomas. Estudié chino, estudié alemán, estudié portugués. El portugués también, como con el inglés, lo siento muy propio. Y he traducido poemas del chino, alemán, portugués, francés, para foros. Por ejemplo, cuando viví en Viena, estaba yo en el Foro Latinoamericano de Poesía en Viena y hacíamos traducciones de todos los invitados. Yo me las aventaba y hacíamos antologías y todo. Decía, no manches, estoy traduciendo del alemán un poema. No es que yo traduzca el alemán, no es que lo entienda, no puedo sostener una conversación, pero si vivo en ese país 5 años y lo estudié 6 meses, pues tengo mis gordos diccionarios alemán-inglés, pues, ¿por qué no, verdad? Entonces como que yo lo veía más como algo lúdico, ¿no? Entonces sí, la verdad he tenido la fortuna o sea, la traducción literaria está muy relacionada con la pasión, ¿no? Entonces he tenido la fortuna de decir, yo traduzco porque no puedo no traducir este libro. Y cuando escribo también, cuando termino un libro como creador y lo publico, es porque no podía dejar de terminar ese libro. Pues, mi pasión ha sido mayormente por la brevedad del cuento, el haiku, la crónica, el próximo libro que va a salir, y por ahí están las novelas, pero por algo no las he terminado. Me urgía más traducir esta que terminar una propia, o sea, me urgía esa pasión creadora, lúdica, ¿no? Entonces no me dejo llevar por cualquier proyecto.
Esta novela, Cris, me parece casi como si Anaïs Nin te lo hubiera escrito a ti, ¿no? Es una cosa muy particular, cómo tiene tantos vínculos con tu propia vida. Entiendo la pasión y la obsesión casi por traducir este libro, porque era algo propio, hubiera sido una aberración que lo hubiera traducido a alguien más. A lo mejor. Porque te tocaba de manera tan personal que realmente sí es tu libro, era tu libro, es tu novela, como te digo este amigo de Sonora que la consiguió allá. Ahora yo me pregunto si, habiendo tantos puntos de contacto con este libro, ¿puede haber después otra traducción que te apasione tanto, que te toque tanto, o esto fue un highlight absoluto que es muy difícil de igualar? Hasta ahorita es un highlight muy, muy fuerte, sí. Aunque el libro de haiku de Chioni también fue muy fuerte, sí, la conexión también. Pero pues me llegará. Tuve una conexión muy fuerte con una novela de una chilena que escribe en portugués. Pero como a los 3 años de mi obsesión alguien más lo tradujo. Fue más rápido la otra persona en traducirlo, lo cual me da gusto, ¿no? Pero sí me apasionó mucho. Era una novela que se llama Paisaje con dromedario, y lo que me apasionó era también otra forma de narrar. La narración era traducir cintas de sonido en cada capítulo. Entonces se escucha al fondo las gaviotas y una persona habla, y era una oralidad que venía de este portugués de Brasil, ¿no? Entonces me fascinó esa resonancia auditiva en la narración, ¿no? La técnica narrativa. Y también que era una pareja de 3, ¿no? Que otra vez unas formas de amor no convencionales, ¿no? Creo que eso también me apasionó. Eran 2 hombres y una mujer, algo así. Entonces me pareció otra vez una forma de amar no convencional. El viaje, también se estaban trasladando, estas cintas se graban en un barco, por eso las gaviotas y todo. El misterio, ¿no? La pulsión de desaparecer. Y en mi novela, si un día lo publico, también está el viaje, está la pulsión de desaparecer, está todo eso, ¿no? Y espero una forma de escritura también más plástica. Entonces, creo que por ahí va a llegar algún libro que me apasione así, o sea, que la forma de narrar me apasione, que la experiencia emocional y estética me apasione. Tiene que haber. Tiene que. Yo te preguntaría, puesto que ya varias veces mencionaste lo lúdico, cuando traduces, ¿qué tanto es juego, qué tanto es en serio? Cuando tú escribes, ¿qué tanto es en serio, qué tanto es en juego? Y lo otro que mencionaste, y también vi en tu currículum, lo del teatro japonés, ¿has hecho algo ahí? Porque a mí también en lo personal me apasiona el teatro asiático, mal llamado ópera. Cuando les digan ópera de Beijing, no es ópera, es que no es teatro folclórico, por eso se canta, entonces nada tiene que ver con nuestra ópera, no hay ópera en Asia. Es teatro popular, teatro folclórico, que tiene que ser cantado, ritmizado, porque este público necesita, digamos, involucrarse de distinta forma, no mucho más lúdica que la serie de nosotros, de sentarse, observar lo que pasa en la escena y maravillarse con las altas notas, ¿no? Es totalmente otra concepción. Así que estas 2 cosas, de lo lúdico y del teatro asiático. Okay. Sí, fíjate que tanto en las 2 versiones, cuando escribo mi propia obra y cuando traduzco, todo empieza como un juego, o sea, sin temor a equivocarte, ensuciar, pero ya cuando ya vas a publicar, eso es lo más serio para mí. Todavía puedo terminar un libro para un concurso y no es tan serio. Cuando lo estoy terminando porque va a imprenta, no, o sea, eso es lo más serio del mundo, cuando ya va a quedar así, ¿no? Entonces sí empieza como un juego, pero un juego que cada vez es más serio, más serio. No sé, imagínense unos niños jugando, bueno, como la ciudad de las moscas, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Unos niños jugando, pero tan en serio que el que pierde se muere, ¿no? Así. Entonces es como una evolución del juego hacia una responsabilidad. Ahora, cuando traduzco es una responsabilidad muy grande escoger, sobre todo el japonés, qué palabra voy a poner. Porque en inglés hay similitudes por raíces grecolatinas, pero que me pueden orientar, o sonidos como refugio, ¿no? Pero en japonés es una responsabilidad bien grande. ¿Qué palabras? ¿Qué registro del lenguaje? ¿Qué tono? Eso sí me quita el sueño, es de insomnio y todo. Y lo otro que preguntabas era...
El teatro, me gusta mucho bueno, como ya podrán observar por mis comentarios, cuando hay estas comunicaciones intradisciplinarias o interdisciplinarias. Curiosamente me han invitado a impartir talleres de haiku a coreógrafos, a dramaturgos, a cineastas. Y en uno de esos experimentos, una compañía de danza de Isabel Beteta aquí en Ciudad de México me invitó a impartir el taller de haiku a sus coreógrafos y bailarines, pero también a traducir una obra de teatro del japonés al español. Pero esta obra de teatro era en prosa poética y con poemas insertados. Entonces para mí fue muy interesante traducir una obra de teatro con lenguaje de prosa poética y de haiku y de versos y de resonancias con Yukio Mishima, etcétera, para puesta en escena. Eso fue muy interesante. Coros y todo. Cómo iba a funcionar en español, ¿no? La musicalidad de ese teatro japonés, cómo le íbamos a pasar al español. Este era teatro contemporáneo. En teatro no, me encantó, yo gocé mis clases de teatro no, fui mucho a teatro no, a Kabuki también, pero el teatro no me gusta mucho más. He visto las traducciones muy pocas que se han hecho al español y no terminan de ser técnicas, no me he topado con traducciones literarias, musicales, todavía es muy técnica la cosa, es nada más para que entiendas lo que están diciendo, falta la sensibilidad del ritmo, ¿no? ¿Nadie más? Gracias. Cristi, buenas noches. Buenas noches. Qué alegría verte otra vez y ver cómo vas creciendo. Ay, gracias. Creciendo. Dos preguntas tengo para ti. Ajá. Por lo que nos has narrado de tu propia evolución académica y en tu carrera literaria, empezaste realmente muy joven a tener logros importantes que mucha gente no tiene hasta en momentos de más madurez. Sí. ¿Qué tanto incidió en ese proceso, digamos, de consolidación pronta de tu carrera, el contacto con la cultura japonesa? ¿O qué lo determinó? ¿La diversidad de las disciplinas o el contacto con la cultura japonesa? ¿Qué fue? Pues buena pregunta. Una vez alguien me dijo que a mí todo me sucedió como muy rápido. Y luego ya a cierta edad dices, pues, ¿y ahora como que qué sigue? ¿No? Creo que me falta muchísimo, pero muchísimo, ¿no? O sea, por aprender, por avanzar, por lograr. Yo creo que mi mayor logro fue a los 18 años, cuando de Sonora me fui a estudiar al TEC de Monterrey. Ese es el salto más difícil. Ya del TEC a Japón era menos difícil, porque el TEC me cobijó en su programa de becas, ¿no? Pero para yo salir de Sonora y llegar a Monterrey, pues sí tuve que pedir 8,000 becas, y creo que 5 becas, y para ir del TEC de Monterrey a Japón, a los 20 años, 8 becas. Y esos dos saltos fueron los más difíciles, sí, porque todo lo demás ya era como una bolita de nieve, ¿no? Que va avanzando y todo te va ayudando, estructurando el camino. O sea, digamos que esa parte del proceso fue bastante demandante en algún sentido para ti, te forjó disciplina, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda que te quiero hacer, porque no pude advertirlo al final, yo leí, te habré contado alguna vez que tuve una librería. Ajá. Y pues para poder vender los libros tenía que medio leerlos para poder interesar a los clientes. Entonces leí los diarios, no los leí todos, los leí de manera intermitente y desordenada, la verdad. Sin embargo, cuando leí tu traducción sentí que era una Anaís más madura, que estaba decantando todo lo que había leído, y lo estaba asentando ya depurado, con un sello estético muy bien definido y con una riqueza lingüística también
o en los matices del lenguaje, del decir las cosas, más plena. Efectivamente corresponden a momentos distintos de la vida de Anaís. No lo sabía, no lo sé. Sí, sí, este es el último libro que publicó en vida. Este es el último libro que publicó en vida, y para mí también es su máxima madurez como narradora. Sí. Mucho más que Delta de Venus o Los Diarios. O sea, aquí sí hay una propuesta estética, literaria, una técnica narrativa con esta lógica de unir todos los capítulos, un lenguaje sostenido, un estilo, ¿no? Muy diferente a sus otros libros. Totalmente. Y hay una propuesta muy clara. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo crees que hubiera seguido si no se hubiera muerto? Pues hubiera escrito haiku, seguro. No sé. Pero sí le gustaba mucho la cultura japonesa. Creo que ella, bueno, ya lo hizo en vida, pero quizás sus siguientes proyectos hubieran sido también de esta forma interdisciplinaria. Quizá literatura, pero en un espacio, o con música, o en comunicación con un artista visual. Ella ya estaba en esos niveles muy avanzados de plasticidad artística. Pues a mí me encantaría en otra plática, tal vez en otro espacio, que presentemos ya obras tuyas que tengan que ver sí. con Japón, con haiku, ¿no? Ojalá y me toque a mí, sería un placer, un honor, ojalá y se dé la oportunidad, ¿no? Y entonces en esa plática podemos recordar los detalles de Anaís Nin y de sus collages. ¿Alguien más? ¿Preguntas desde el público? ¿O ya cerramos esta charla? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los retos más grandes que has tenido a nivel traducción? Y si hay algún autor que tengas así otra vez muchas ganas de traducir. Pues uno de los retos más grandes fue el libro de Flor del Alba, que es haiku, de japonés al español y de español a náhuatl. Ese fue un reto importante. Desde la lectura y selección de los poemas, el equipo colaborativo, ¿no? Todos los libros de japonés han sido difíciles. Agendar nos daban dolor de cabeza. También fue una traducción colaborativa. Era una Eiko Minami, que es japonesa, estudió letras y da clase de economía. Y yo, mexicana, que estudié economía y me dedico a las letras. Y era una cosa, no era lo típico de que el japonés te va a dar los significados y entonces tú a partir de ahí haces el estilo. No, entre las dos decíamos del japonés al español cuál es la traducción literal, y luego del español al español poético las dos opinábamos, porque ella también hacía traducción poética, ¿no? Entonces me acuerdo que nos dábamos breaks de dolor de cabeza, unas 4 horas no más, y vamos a caminar, no fumamos, pero era, vamos a caminar, vamos a tomar algo, agua, café, jugo, ¿no? Y vamos a seguir, porque como siempre, todos bajo presión. Pero no era un reto para mí intelectual tan difícil como Flor del Alba, porque ahí está el haiku, la métrica, las reglas del haiku, llevarlas al español, la síntesis de la imagen, pero que hay una historia entre líneas. En el haiku pesa mucho el significado o el plurisignificado de los ideogramas, cómo le hago para sin notas al pie, salvar en español lo especial del poema. Y además meter mi cuchara en el náhuatl, estudiar náhuatl y yo decir, no, pero espérate, podríamos hacer esto. O bueno, si repites esta palabra para que nos dé la sílaba, o si lo pones en diminutivo así. Entonces era también un reto interesantísimo y gozosísimo, ¿no? El meter mi cuchara en náhuatl. Entonces creo que ese fue el reto como de los más difíciles, pero placentero, de Flor del Alba. Y los traductores y los autores que quisieras traducir como... ¿Otra vez? Era la segunda pregunta, Yo quisiera, ¿no?, traducir otra vez esta novela. Estaría bueno. Pues no tanto otra vez, pero sí me gustaría explorar, o sea, seguir traduciendo y explorar formas de narrar y de hacer poesía, o sea, encontrar lenguajes
tan singulares que me inciten a querer traducirlos, ¿no? De Tanikawa he traducido 2 libros, me gustaría hacer una antología extensa con una recopilación de unos, por lo menos 15 libros de él. O de haiku me gustaría hacer una antología de mujeres haikuistas, diversas voces, pero no ha sido tal la obsesión como con este libro. Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Qué sigue? Una última, no sé, tal vez alguien más se anime a preguntar. De parte mía, pregunta práctica. ¿Cuándo vas a dar un taller de impresión de gente perdida? ¿Cómo llevar a cabo, ¿no? un proyecto editorial, cómo lidiar con editores, etcétera, ¿no? Eso sería muy útil, lo digo de forma personal. Capaz que habrá Sí, sé que hay. que necesita. Sí, también he visto que hay talleres de traducción literaria. He dado talleres de traducción literaria. Está el otro taller de la traducción a la carpeta, algo así, la carpeta del traductor. Yo creo, bueno, he traducido como unos, no sé, 6, 7 libros y nunca pensé que con 6, 7 libros ya pudiera dar un taller como el que me comentas. A lo mejor me falta más, no sé, pero lo que sí podría dar es un taller de traducción literaria donde cerremos con un proyecto como se lo plantearías a un editor, por ejemplo, ¿no? A orientarlos por ahí. Sí, podría ser. Lo que pasa es que, repito, he buscado traducir cosas porque me apasionan y yo misma busco, o sea, llego a la editorial ya con una beca, una donación, una empresa, una fundación, como que estos nos pueden ayudar a publicarlo, mira, editor, por favor, ¿no? Y ha sido rara la ocasión en que me acerco a la editorial esperando que esa editorial me pague honorarios de una manera, ahora sí que en un mercado de información perfecta, o sea, es muy difícil un mercado editorial de traducción de poesía, ¿no? Entonces como que siempre buscaba alguna fundación o donación de antemano. Lo que sí he dado son talleres de cómo solicitar becas para artistas y alguien le cambió el título y se llamaba Autogestión Artística, muy elegante, pero la idea es la misma. Y varios de mis alumnos se han ganado becas cuando los asesoro de cómo pedir una beca. La beca puede ser para traducción, para creación, ¿no? Nos avisas para la próxima edición, por favor. Muy bien, les aviso. ¿Alguien más? Yo. Okay. Cristina, mucho gusto otra vez de verte y compartir. Conozco a Cristina desde hace muchos años. Sí. Fuimos compañeros en Japón, estudiamos juntos hace muchos años. Entonces, es una gran amiga. La conozco, pero la estoy conociendo por su obra literaria. Y son 2 preguntas muy sencillas. La primera es, hay escritores que no necesitan viajar para poder escribir, ¿no? Hay una gran capacidad de imaginación. ¿Tú te imaginas no viajar para escribir? ¿No? Con este cúmulo, ¿no? de itinerante, con este espíritu nómada. Y la otra pregunta es, ¿tú crees que algún día puedas parar de viajar? Así. Bueno, te lo puedo contestar en una sola, porque el año pasado, el 2018, fue el año que menos viajé, yo creo que en mi vida, porque de niña también era muy medio trashumante. Y estaba yo, ¿irá a ser mi vida así de ahora en adelante? Ya agarré mi chambita aquí en el DF, estoy hasta acá con la renta, no tengo para viajar, la chambita no me permite irme a una residencia de 3, 4 meses, ¿no? Así va a ser mi vida ahora, o sea, me despierto, hago ejercicio, escribo, saco mi chamba, que era desde casa, es lo bueno, termino, otra vez hago ejercicio, escribo, veo una película y me duermo. Y conforme iba para enero, febrero, marzo, me di cuenta que estaba produciendo mucho y establemente. Y como para junio, julio terminé el libro que sale la semana próxima. Y dije, caray, esto de la estabilidad pues es muy productivo, porque pierde uno mucho tiempo viajando. Y luego me encanta deshidratarme y enfermarme y caerme y cosas así, ¿no? Entonces dije, esto de estar aquí siempre me da mucho tiempo de escribir. Se siente raro no viajar, pero qué padre es escribir diario y estar produciendo y produciendo. Produje un libro de minificción, produje un libro de poesía, o sea que siguen inéditos. Y yo decía, wow, esto es lo que mis amigos escritores hacían mientras yo me estaba desmayando en Shanghai, ¿no? Cosas así, ¿no? Dije, qué tranquilidad.
Pero al mismo tiempo me angustiaba no viajar y me angustiaba, ¿será que así va a ser mi vida siempre y ya no voy a viajar más? Aparte que me empezó a dar ansiedad y yo eso no tenía antes, me daba miedo volar, dije, ¿esta soy yo? Y en eso llega a mí el libro de los viajes de Marco Polo. Si recuerdan el inicio de ese libro, estoy aquí en la pobreza, en la cárcel, en mi país, se me hace muy raro hablar italiano, con italianos únicamente. No sé si mi vida ya siempre va a ser así, pero ahora puedo escribir. Y me solté llorando. Dije, claro, si no fuera por esta situación adversa, no podría estar plasmando los viajes de Brasil, Argentina, Uruguay, Sonora. Y esto es lo que yo en el fondo tenía muchas ganas de hacer, sentarme a escribir. Entonces, ¿no? Ahora ya me siento menos... sigo pensando que la vida, como dice una poeta de Guerrero que me encanta, Sal Cabrera, la vida, eso que puede ocurrir en cualquier momento, algo así, ¿no? O sea, la vida puede suceder en cualquier momento y cambiar. Entonces, de repente puede pasar que otra vez viaje, otra vez viva en otro país. Ya no lo busco tan fervientemente, pero sí puede pasar. Ahora, no imagino mi vida sin viajar, tampoco imagino mi vida sin escribir. Sí hay una comunicación entre el viaje y la escritura, creo yo que hay algo, ¿no? Pero si yo no hubiera viajado y me hubiera quedado en Sonora y estudio letras en la Unison y todo, creo que pues de todas maneras hubiera sido escritora y hubiera escrito de otras cosas, ¿no? O hubiera terminado viajando quizá después para estudiar. Igual hubiera hecho maestría en Japón, pero por otro lado, no sé, ¿no? Entonces, no creo que sea necesario viajar para escribir, pero para mí era necesario viajar para vivir. Y para escribir hay que vivir. Entonces, mi fórmula era esa, no había otra. Necesitaba viajar y necesitaba escribir. Entonces, ahora me siento como más sosegada, es otra etapa de mi vida. Y no sé qué va a pasar. Tampoco creo que es una respuesta, que tengo la respuesta de cómo voy a vivir, no la tengo. Está padre así. Tampoco tengo la respuesta de cómo voy a seguir escribiendo, eso es lo más fascinante. ¿Otras preguntas? Yo me sentí muy identificada con esta última parte, me imagino. Una amiga que invité aquí, nos conocimos hace 10 años en China, hicimos un viaje de 5 semanas por la ruta de la seda. Se llama Brenda, mi gran amiga, primera amiga mexicana, en cuya casa aterricé llegando a México, así que pues sí, creo que las dos nos sentimos muy identificadas porque las dos estábamos en esta etapa de pararle los viajes y mucho trabajo, ella en lo suyo, yo en lo mío, y estar rindiendo, ¿no? Cosas que nos han inspirado en viajes, ¿no? Yo enseño cosas que tienen que ver con China, ella hace jardines y lleva una gran inspiración también de parte de China, así que sí, a cada uno le viene este momento de aterrizar las cosas, ¿no? Que ha aprendido por todos lados en el mundo y aplicarlos en el trabajo, es decir, plasmar las imágenes de Japón, de China, de los lugares lejanos, dentro de aquello, ¿no? Que estás haciendo en tu vida cotidiana, tal vez en un lugar al otro lado del mundo. Así que yo y me imagino Brenda nos sentimos sumamente identificadas con esto. Otras preguntas que se les ocurran, o nos damos mutuamente un aplauso todos por esta charla tan cordial. Muchas gracias. Agradecemos también a Gandhi por darnos el espacio donde nos juntamos, ¿no? Sin ellos realmente no se podría haber dado la plática, así que muchas gracias a ellos también y buenas noches a todos. Nos vemos en la próxima charla, que sería el traductor es el autor o la traductora es la autora, según sea el personaje protagonista. Gracias, Cristina. Gracias.